Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver la parábola que habla acerca de 10 vírgenes. Seguramente en su iglesia alguna vez habrá escuchado una predicación, un estudio bíblico, hasta canciones, alabanzas, coritos con referencia a esta parábola. Así que hoy la vamos a estudiar. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiso transmitir a través de esta parábola? Es importante estudiar las parábolas porque es el método que usó Jesús para enseñar sus verdades espirituales. Mire que estamos hablando del Hijo de Dios que conoce todos los argumentos, las formas de argumentación, que sabe cómo piensa el hombre porque él mismo lo creó. Así que cuando el Señor enseñaba, lo hacía con un método muy fácil de entender. La verdad que la enseñanza del Señor era sencilla para entender, pero a la vez era muy profunda. Y para transmitir esas verdades espirituales profundas, el Señor siempre recurría a cosas sencillas, eventos que pasaban allí, historias. Así que tomaba esas historias y aplicaba una verdad. Por eso decimos, bueno, justamente estos son las parábolas. Parábola viene de una palabra griega que significa colocar algo al lado de otra cosa para compararlo. Así que lo que hacía el Señor es tomar una ilustración, una historia, algo que él mismo creaba, para poder después llevar eso a la práctica y que la gente pensara en la realidad que el Señor está enseñando, ¿no? A través de esto. Así que era una historia que el Señor hablaba acerca de las cosas cotidianas que pasamos para enseñar una verdad espiritual, trascendente, una verdad de la palabra de Dios. La idea es que esas historias lo que hacen es conducirnos a la parte práctica. Nos lleva desde lo general, desde lo conocido, hacia lo desconocido, hacia aquello que es más profundo. Así que eso nos ayuda para entender mejor esos principios. Normalmente nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, siempre hacemos algún uso de parábola, aunque no decimos esto es una parábola, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, en reuniones de varones que nos recordó mucho el hecho de decir cómo podemos comparar la guía del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, en ese momento habíamos hablado acerca del GPS, del GPS, cómo el GPS conduce, ayuda a un conductor para que pueda tomar buenas decisiones y llegar al destino final. Sin embargo, el que conduce siempre es una persona, es el conductor. El GPS es el que da la orientación y la guía, ¿no es cierto? Así que hemos hecho la parábola del GPS sin decirlo, pero la verdad es que siempre usamos esas ilustraciones. Hay muchos que trabajan en algún área en particular y eso, bueno, les ayuda a entender mejor con algunos ejemplos, con algunas formas, para entender verdades espirituales, ¿no? De pronto, si alguien como Mauricio, por ejemplo, que trabaja arreglando coches, reparando automóviles, siempre usa como si fuera una parábola, ¿no? Es decir, es como el soplete, ¿no? El creyente muchas veces está bajo prueba, pero ese soplete ayuda para enderezarlo. Bueno, estamos haciendo parábolas para poder aplicar verdades espirituales importantes. Jesús siempre hacía eso. Por eso es tan importante enfocarnos en cada una de esas parábolas y entender qué nos quiso decir el Señor, porque la verdad de Cristo desde esa época hasta hoy sigue siendo la misma. Fíjese que ya pasaron casi 2000 años y la verdad del Señor es permanente, transforma vidas, millones de millones. Cuando estemos en el cielo nos vamos a enterar todos los que fueron impactados, ¿no? Y que son hijos de Dios y han recibido a Cristo y son discípulos de Él. Y todo comienza con enseñanzas sencillas, claves, que cambian nuestra manera de pensar. Es el método que usó siempre el pueblo judío. Así que cuando el Señor llega al mundo, ¿no? Y empieza su ministerio, hace tiempo ya que los judíos estaban usando este método. Así que de esa manera, entonces el Señor lo aplicó y después la iglesia primitiva siempre siguió usando estos ejemplos, ¿no? Muchas veces el Señor Jesús se detenía para explicar una verdad y él mismo pensaba en voz alta y los discípulos lo registraron en los evangelios. Dice, ¿con qué compararemos al reino de Dios? Es semejante al grano de mostaza, por ejemplo, ¿no? Entonces esa idea de comparar ayuda mucho para que nuestra manera de pensar pueda entender el significado, la verdad central.
Mire que es importante en la parábola entender que hay una sola verdad central. No es que cada uno puede hacer las interpretaciones que quiera. Aplicaciones puede haber varias, pero la interpretación es una sola. Hay que descubrir cuál es la verdad principal, qué es lo que Jesús quiso transmitir. No es para andar buscando todos los detalles de esa parábola porque nos vamos a equivocar. Alguno puede pensar que un detalle significa una cosa, otro puede pensar que significa otra y puede que ninguna de los dos tenga razón. Entonces, el punto importante es entender la verdad central y después entonces lo aplicamos a nuestra vida. De pronto ha habido grandes pensadores dentro de la iglesia que de repente aplicaron alguna parábola con tanto detalle, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, que alguien dijo, como Agustín de Hipona, empezó a darle significado, ¿no? Que el hombre caído era Adán y vino Cristo como buen samaritano, y después cada uno de esos detalles, él decía que inclusive el mesonero era el apóstol Pablo, ¿no? Y que eso que dijo el buen samaritano, cuando vuelva te lo pagaré, significan las recompensas y las coronas eternas. La verdad es que no es lo que está tratando de significar. ¿No? Por eso es que los detalles no tienen nada que ver con lo que el Señor ha querido decir. Los detalles sirven para ilustrar la escena, para ponernos en esa historia, ¿no? Para que la hagamos propia. Pero Jesús tiene una verdad central. Con el tema de las 10 vírgenes, nosotros tenemos que descubrir la verdad central y poder aplicarlas luego, ¿no es cierto? Así que es importante entender el contexto en el momento en que Jesús dice esa parábola. Hay que entender el contexto de la iglesia y cómo aplicaron la parábola entendiendo lo que Jesús quiso decir. Y hoy nosotros debemos entender también cómo aplicarlo a nuestro contexto, la misma verdad que va a producir los cambios dentro de nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a ver acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí tiene un gráfico que representa mucho lo que es esta parábola. En este círculo hay 10 vírgenes, pero estas 10 vírgenes, que son las que acompañan a la novia, en un momento sucede algo que separa a estas 10 vírgenes. 5 son prudentes, 5 insensatas, y lo que produce el cambio es la llegada del esposo. Así que vamos a hablar de esa verdad central que el Señor nos quiere transmitir a través de esta parábola. Cuando uno va a la Biblia, se encuentra que esta verdad está en Mateo capítulo 25, y si usted lee el contexto va a entender que el capítulo anterior, el 24, habla acerca de las señales del fin, la venida del Hijo del Hombre, estar preparados, el siervo bueno, el siervo malo, ¿no? Que no quiere prepararse, y el Señor dice que debemos estar ahí a la espera porque no se sabe ni la hora, ni el día ni la hora, ¿no? Inmediatamente después de eso habla de la parábola de las 10 vírgenes, y si usted sigue leyendo la Biblia va a entender que aquí sigue la parábola de los talentos, la parábola de las naciones, el juicio de las naciones. Todo eso tiene que ver con la venida de Cristo. Todo tiene que ver con lo que va a suceder en los tiempos finales, desde el momento en que el Señor se lleva a su iglesia. Así que puede ser hoy mismo. Esa es la verdad bíblica acerca del cumplimiento de las señales de la venida de Cristo. Lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo, todo está cumplido. Después, entonces, pero no vamos a entrar en cuestiones de escatología. Usted puede buscar estudios bíblicos que tenemos también en nuestra página web acerca de lo que sucederán las cosas más adelante, ¿no? Pero la idea es que enfoquémonos en la verdad que quiere decirnos el Señor Jesucristo, y ahí está, entonces, de manera intencional para Mateo, colocar esta parábola aquí. Fíjese que es el único que de todos los evangelistas habla solamente de esta parábola. Evidentemente todos escucharon esa parábola, pero Mateo fue el que prestó atención y dijo, la voy a incluir aquí después del capítulo 24 porque va a ayudar a entender muy bien como el Señor ya lo había dicho antes, ¿no? Eso significa que muchas veces Mateo coloca eventos, situaciones, texto que a lo mejor no está en orden cronológico, pero ayuda a entender muy bien el tema que él quiere estar tratando, ¿no? Así que probablemente esta parábola de los 10 vírgenes puede ser que el Señor la haya dicho inmediatamente después que habló acerca de su venida, o en otra ocasión. Pero Mateo dice,
Esto viene aquí muy bien para entender lo que Jesús quiso decir. Por eso en Mateo 25 se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 13 y entendamos la verdad central que el Señor nos transmite aquí. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense que dice semejante, ahí está la comparación que tiene que ver con la parábola, ¿no? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué interesante esta parábola, este relato, cómo lo hace el Señor, ¿no? Vemos aquí que está muy claro que hay una separación entre dos tipos de personas. Y aquí lo tenemos en un gráfico acerca de lo que dijo el Señor. La clave es esto: hay algunos que son prudentes y hay algunos que son insensatos, ¿no? El Señor pone 5 y 5. No podemos ir a esta parábola y decir: eso debe ser un dato muy importante, que sean 5 y 5. No, la verdad es que no. No está hablando de una proporción. No está diciendo que cuando el Señor venga el 50% será arrebatado y otro 50% no. No está diciendo eso. Está diciendo que dentro del grupo hay algunos que están enfocados en lo que tienen que hacer, en la espera, y hay otros que simplemente están allí, son insensatos, no son precavidos, no se preparan. Entonces, desde ese punto de vista, fíjese que esta separación de grupo lo hace también con otras parábolas, con las que siguen. Cuando uno lee la parábola de los talentos, hay personas que entran en el gozo del Señor y hay otras que no lo entran. Cuando el Señor hace el juicio de las naciones, los que están a la derecha van al cielo juntamente con el Señor, y los que están a la izquierda, los cabritos, no lo van. Entonces, el punto es esto: entender de que el Señor está discriminando, está separando de aquellos que realmente son verdaderos discípulos de aquellos que no lo son. Así que esto nos enseña mucho, ¿no? Hay 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes entraron a las bodas, una conexión muy fácil de hacer cuando uno lee Apocalipsis acerca de las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí las insensatas no pudieron entrar por una cuestión de descuido. Así que aquí, esta parábola que acabamos de leer tiene una intención básica y fundamental, y es destacar la importancia de estar preparados para lo que llamamos crisis del reino. Decimos crisis del reino, no crisis en el reino, porque en el reino nunca hay crisis, sino que el reino en un momento provoca una crisis en la historia de la humanidad. Crisis, vamos a definir crisis, dice el diccionario: cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. En la historia de la humanidad hay un gran evento después de la venida de Cristo, ¿no? Está el otro gran evento que parte a la humanidad en dos: en aquellos que realmente son seguidores de Cristo y los que no lo son. Y es justamente el tema de la venida de Cristo. Usted sabe que en la venida de Cristo, lo primero que va a suceder será la resurrección y el rapto de aquellos que aman a Jesucristo. Eso hace una diferencia notable, porque los que son raptados en ese momento van a ir a las bodas del Cordero. Los que no son raptados, pues se quedarán aquí en la gran tribulación. Algunos no van a aceptar a Cristo, van a rechazarlo, van a seguir rechazando. Otros puede ser que
alcancen salvación perdiendo su vida, no dejándose marcar por el anticristo, ¿no es cierto? Pero ese es un tema de escatología. El punto aquí que quiere decir el Señor es algo más sencillo y más simple. ¿Estamos preparados? Porque en cualquier momento esta ruptura, esta crisis en nuestro sistema, en nuestra historia, este punto de inflexión se va a producir. Cuando uno va a Mateo 24, 40 al 42, vamos a leerlo, Mateo 24, 40 al 42, dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fíjese que esto lo dijo antes de la parábola de las 10 vírgenes y está hablando el mismo concepto, nada más que aquí lo está explicando de otra manera. La crisis del reino aquí hace esta separación. Es dónde van los prudentes y dónde van los insensatos. Ese es el punto que hay que tener en cuenta aquí, ¿no es cierto? Así que Jesús cuenta en esta historia 10 doncellas, 10 jóvenes, 10 vírgenes que acompañaban a la novia en el momento del casamiento, ¿no? Y seguían algunas pautas que tenían que ver con las bodas orientales. No sé si alguna vez usted ha participado en una o ha visto alguna boda oriental. Yo recuerdo que cuando recién llegamos a este país fuimos a un parque y en ese parque justamente coincidía que en ese momento una pareja de personas de la India se estaban casando en su cultura, en su forma, ¿no? Y nosotros veíamos cómo el novio sobre un caballo iba recorriendo todo el parque y la gente, los amigos, celebrando con él, es así, hasta donde estaba la novia, ¿no? Y a partir de ahí después iban juntos a otro lugar, el mismo parque donde se hacía la ceremonia religiosa de ellos, ¿no es cierto? Pero la situación es que me llamó la atención porque digo, hay algunas conexiones que tienen que ver con las bodas judías de la antigüedad, de hecho no tan antiguas. Algunos han dicho que hasta el siglo pasado había muchas bodas que se hacían muy similares a lo que está diciendo el Señor Jesús también aquí, ¿no? Así que aquí, cuando uno lee lo que es esta parábola, va a entender que hay dos conclusiones que uno tiene que sacar. Una tiene que ver con la urgencia de prepararse, porque en cualquier momento viene el Señor. Y otro es no saber la hora exacta de la llegada del novio y que puede ser repentina, en cualquier momento llega, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de decir también esta parábola. Pero es importante, para poder comprender bien todo lo que el Señor está diciendo aquí, entender cómo funcionaban las bodas en ese tiempo, ¿no? Cómo era una boda judía. Tiene que saber que la boda judía era una celebración comunal, ¿no? Era con toda la comunidad, porque no era simplemente los amigos y familiares, había mucha gente que participaba porque eran todos conocidos en el pueblo y de hecho muchos de los pueblos eran parientes, así que la comunidad misma celebraba junto con los novios durante por lo menos una semana lo que era la boda en sí, pero esto tenía un trasfondo mucho más largo todavía, ¿no es cierto? Cuando se producía el tema de ya el casamiento en sí, entonces ahí todo el mundo acompañaba a los novios. Hay algunos datos históricos que dicen que tocaban tambores, cantaban, danzaban mientras se producía todo esto, así que había gozo en todo el pueblo, por lo que era justamente el tema de estas ceremonias. Los rabinos cancelaban los estudios bíblicos, los estudios de la Torá, en la sinagoga cuando había estos tipos de casamientos y celebraban, así que imagínense qué importante que era para ellos, que para el estudio de la Torá era intocable, pero cuando había casamiento se suspendía, se cortaba eso porque había que asistir a esta ceremonia, celebrar junto con los novios. Era muy muy importante esta celebración, la celebración del matrimonio para los judíos. De hecho, hasta Jesús mismo, por ejemplo en Marcos 2:19, dice que si alguien estaba ayunando y había un matrimonio en su comunidad, tenía que dejar de ayunar, porque la idea que dice el Señor es, a ver, ¿cómo van a ayunar los discípulos mientras el novio está aquí?
¿no? Es que esto es fiesta, es celebración. Cuando falta el novio, ahí van a ayunar, ¿no? Es decir, cuando el Señor ya esté en los cielos y seamos iglesia a través del Espíritu Santo, entonces ahí vamos a necesitar ayuno para poder escuchar más al Señor, conectarnos con Él. Pero la idea es que ese ayuno de arrepentimiento, ceniza, ¿no? Y tantas otras cosas que manifestaban, no se puede hacer cuando es tiempo de celebración. Así que justamente cuando estamos refiriéndonos a la parábola, hablamos del último proceso, la última etapa que tenía el matrimonio. Por lo menos había 4 etapas que había en el proceso de un matrimonio. La primera era el noviazgo. El noviazgo se concertaba a través de los padres de los novios. Había una edad mínima para poder hacer esto, y era cuando ella tenía 12 y él tenía 13. Eso era lo mínimo. De ahí en adelante entonces podían conectarse, establecerse, ¿no? Para que algún día se casaran. Entonces, en ese sentido, los padres la concertaban diciendo: cuidado, Martita, ojo con Josecito, ¿no? Porque cuando sean grandes ellos se van a casar. Así que es como que ya lo tenían estipulado. Claro, tenía que ver con los judíos, con su familia, preservar las tribus y tantas otras cosas, ¿no? Así funcionaba en ese momento. Bueno, después, cuando ya era tiempo que ellos puedan casarse, lo primero que hacían era el compromiso. Esa era la segunda etapa de lo que tenía que ver con el matrimonio. Los novios en ese momento se daban los votos matrimoniales. El varón pagaba una dote muy importante al padre de la novia y también le hacía un regalo a la novia, algo importante en ese sentido. Hoy por hoy usamos anillos y la dote ya gracias a Dios no la tenemos que pagar, imagínense, si no, ¿no es cierto? Bueno, pero la verdad es esto: en ese momento, a partir de esos votos matrimoniales, se consideraba la pareja casada, y si por algún motivo se disolvía, tenían que hacerse un divorcio. O si uno de los dos moría, pasaba a ser viudo directamente, porque ya estaba estipulado. Sin embargo, no se concretaba, no se consumaba el matrimonio con una relación sexual. Deberían esperar hasta después de lo tercero, que era la ceremonia matrimonial. A veces podía pasar hasta un año, sin embargo se conservaban vírgenes hasta ese momento, o sea, hasta ese tiempo. Así que en tercer lugar, después sí venía la ceremonia matrimonial. Ahí es donde se celebraba en un lugar determinado, en la casa de los padres del novio. Allí celebraban la fiesta. Y lo que hacían entonces, bueno, durante una semana, estar celebrando, abriendo la casa para aquellos que estaban participando en esta celebración, y disfrutaban toda una semana de alegría, de gozo, bueno, esa celebración que es una nueva pareja, un nuevo matrimonio en la comunidad. En este proceso, ¿no? Era costumbre que 10 doncellas, 10 vírgenes, acompañaran a la novia en su casa, esperando la llegada del novio que la iba a venir a buscar para llevársela hacia el lugar del casamiento, o sea, de la casa del novio. Estas 10 vírgenes, y era así, eran 10. ¿Sí? Para los judíos el 10 es un número redondo, que para nosotros también, ¿no? Pero la idea es que ellos tenían siempre 10, no es que Jesús inventó el número 10. No, en los casamientos había 10 doncellas, se vestían de blanco, más o menos tenían la misma edad, tal vez sean amigas íntimas de la joven que se estaba casando en ese momento, ¿no? Así que así estaban en la casa. Lo que seguía después, la etapa de la procesión. En ese momento, el novio salía de su casa para llegar hasta la casa de la novia. Y aquí muchas veces se planificaba una hora. Normalmente el novio llegaba por la tarde, el día del casamiento, pero a veces se estiraban los tiempos, se prolongaba, había retrasos, así que el novio podía llegar bastante más tarde de lo que se había estipulado. Fíjese que es muy diferente a las bodas actuales. Normalmente la novia es la que llega y el novio espera. Aquí es diferente, ¿no? Era la novia esperando en la casa por mucho tiempo, y a veces cuánto falta, qué está pasando, ¿no? Y el novio entonces preparándose para venir. Así que bueno, toda esa espera se hacía mucho más larga de lo que podía esperarse, ¿no?
Una vez que llegaba el novio, entonces anunciaban, aquí viene el novio, vamos que estamos listos y preparados. Entonces, claro, todos entonces tomaban, a la novia la llevaban en una cama portátil, ¿no? O una litera. Entonces ahí aparecía la procesión donde estaban las 10 doncellas que acompañaban a la novia hasta la casa del novio, porque allí era donde se iba a celebrar el casamiento. Así que ahí, una vez que empezaba el casamiento, una semana más de celebración con los familiares que entraron con ellos juntamente, los que hicieron justamente esa procesión. Bueno, cuando uno va a la Biblia, en este relato, entiende que justamente eso es lo que estaba pasando. Así que cuando Jesús está hablando de esta parábola, no es que Jesús él la inventó totalmente, no, él tomó de la vida real, de lo que estaba pasando. A lo mejor en ese momento habría una boda y aprovechó la situación para contar esta parábola. Así que en esa situación es que se aplica aquí esta parábola. 10 doncellas que estaban al lado de la novia, esperando al novio, ¿no? Tenían que estar preparadas con sus lámparas. Aquí un detalle importante, unas lámparas que justamente lo que hacía era encenderla para acompañar al novio en la procesión hasta llegar a la casa, ¿sí? Bueno, en la historia entendemos que había 5 vírgenes que fueron prudentes porque dice que tomaron aceite consigo para poder hacer el viaje. Pero las insensatas no tenían aceite, simplemente tenían la lámpara y nada más que eso. Las lámparas no eran todas como uno siempre las ve, ¿no es cierto?, en esos cuentos, ¿no? Que justamente ahí tiene la puntita una mechita y aquí parece como una gran tetera, ¿no? La idea es que cuando eran exteriores eran más bien como un palo largo que en la punta tenía un material que se embebía en aceite y de esa manera podía alumbrar, pero le duraba más o menos 15 minutos ese aceite, así que una vez que pasaban los 15 minutos había que recargarle otra vez aceite en esa punta para que siga iluminando. Recuerden que era muy importante estas antorchas porque eran en esa procesión que era casi de noche, ya necesitaban luz para llegar hasta el otro lugar donde estaba viviendo el novio. Imagínense que si el trayecto era largo, si uno vivía en una punta del pueblo y otro en el otro, pues había que hacer un viaje bastante largo. Y la verdad es que como todo el pueblo celebraba, cantaba y danzaba, se hacía largo. No era simplemente algo rápido. No, se tomaban su tiempo para poder hacer esa procesión y llegar hasta la casa del novio para después hacer lo que era entonces la ceremonia. Ahora, fíjese usted que se ha esperado mucho, ¿no? Se ha esperado mucho y era natural que las doncellas se cansaran de esperar al novio. Sí, dice que todas cabecearon. Todas cabecearon y se durmieron, ¿no? Lógico, normal, por tanto esperar al novio. Es como que esa espera iba a ser mucho más larga de lo que uno pensaba. De hecho, si nosotros nos aferramos a lo que dice la Biblia en cuanto a la venida del Señor, y uno puede decir, mira, dentro de 11 años se van a cumplir exactamente 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo y la promesa de que va a venir. 2000 años. En ese momento nadie hubiera pensado que 2 milenios para que venga el Señor. Hoy nosotros estamos ya casi a 2000 años, ¿no? Entendemos que cuántas cosas han pasado y tantos propósitos que tiene Dios, pero la espera se ha hecho larga. Que la espera sea larga no significa que no va a venir, sino que en cualquier momento va a llegar y va a ser sorpresivo, a veces inesperado para muchos, y esa realidad se va a cumplir. Por eso es importante entender esto, ¿no? Ahora, en la parábola, cuando llega el novio, las 5 insensatas se dan cuenta que no tienen aceite. Entonces, en ese momento, claro, lo primero que podían hacer es que si había otras 5 prudentes que tenían aceite extra, ¿por qué no nos dan un poco? Porque no nos va a alcanzar para la procesión. Entonces, las prudentes, ¿qué dijeron? Eran prudentes. Dijeron, espera, si nosotros te damos a ti, tampoco nosotros vamos a poder hacer todo el viaje. Entonces, ¿por qué no van ustedes y vayan a comprar? Si no tienen, ¿no? Si no tienen, vayan a comprar y listo. Bueno, la cuestión es que entonces estas vírgenes insensatas que no estaban preparadas fueron a comprar a última hora, algo que deberían haber tenido de hace tiempo. Y claro, en el proceso del viaje, ir a comprar, ¿no? Ahí llega el novio,
se va con la novia y con 5 que estaban preparadas, así que 5 antorchas fueron iluminando hasta ir a la casa del novio, mientras las otras estaban buscando lo que deberían haber tenido con mucho tiempo ya, ¿no es cierto? Así que algo interesante y un dato importante, histórico, es que las personas que no participaban en la procesión con los novios, se les negaba la entrada, ¿no?, a todas las demás actividades matrimoniales. No, si no estuvieron con nosotros en la procesión, no, entonces no. Porque la idea es que van a participar todos juntos y desde allí hasta el final. Por eso es que estas vírgenes insensatas se perdieron toda la boda, absolutamente todo lo que venía después, ¿no? Ya no entraron definitivamente a esto. Así que el significado de esta parábola nos habla de la llegada, del momento de la venida del Señor, del arrebatamiento. Es inminente, en cualquier momento puede ser, ¿no? En cualquier momento puede haber esta ruptura, esta venida del Señor, ¿no es cierto? Así que puede ser que llegue en un momento donde la gente esté dormida, porque dice ahí que cabecearon todos y durmieron. De hecho, el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso nos hace pensar de que como que la fe va a decaer un poco en los últimos tiempos, ¿no? Y creo que lo estamos viendo también, es una realidad. Por eso el Señor, a través de estas parábolas, nos está mostrando de que tanto prudentes o como insensatas puede ser que hasta cabecean y se duerman, ¿no? O estén entredormidos. Por eso hay que despertarse cuando parece que estamos dormidos espiritualmente, ¿no? Y la verdad es que el Señor puede venir en cualquier momento y aparecerá y se escuchará la trompeta y nosotros seremos arrebatados con el Señor para estar con Él para siempre. Así que esta prueba crucial va a consistir a ver si los oidores están preparados para ese momento. Aquellos que estamos atentos, los vamos a estar. Pero si hay alguien que no está preparado para esto, la verdad es que no se puede preparar a último momento, ¿no? Los preparados son los que van a entrar al gozo del reino. Palabra clave es preparados. Esa es la palabra clave de esta parábola. Los insensatos que no están preparados van a ser desheredados y van a estar afuera, puerta cerrada. La puerta cerrada es terrible porque significa que no entras nunca más. Vas a estar fuera del reino eterno. Y usted sabe que hay 2 destinos para la humanidad: el reino con Cristo y su iglesia por toda la eternidad, o el lloro y el crujir de dientes en el lago de fuego y azufre. No hay una tercera opción. Solamente hay 2 destinos. Por eso es importante esta división que hace el Señor para hacernos notar que las 5 vírgenes insensatas no van al reino, van a ser desheredadas y van a la perdición. Por eso es importante tener en cuenta, porque es muy seria esta parábola, lo que está diciendo el Señor. Así que, idea central, estar preparados, y nos enseña que hay asuntos que no pueden adquirirse a último minuto. No, esto de la santidad a última hora. Yo he escuchado muchísimas veces eso. No, yo disfruto la vida, no, total falta mucho que venga el Señor, o que yo me muera. Cuando ya sea viejito, pues ahí busco al Señor. ¿En serio? ¿Y quién dice que tiene la vida comprada? Yo leo todos los días en internet jóvenes de 18, de 25, de 33 que pierden la vida por X motivo, ¿no? Y que creen que van a tener toda una vida por delante y la pierden de un día para otro. Nadie tiene la vida comprada. Por eso ese riesgo no se puede correr. Uno tiene que estar preparado ahora. Y además estás perdiendo todas las bendiciones de Dios, toda la recompensa del Señor, el privilegio de estar con el Señor. Es como que no se ha entendido muy bien. Por eso es ser insensato si hoy no estoy preparado. Tal cual, así lo dijo el Señor, ¿no? Es prudente aquel que se ha preparado en santidad, que busca al Señor. Conocimiento espiritual, es ahora el tiempo de tener ese conocimiento, ¿no? Hay cosas que no se pueden pedir prestadas a nivel espiritual. Uno lo tiene que adquirir por relación con Dios. No puedo tomar una relación prestada. Y estamos en un problema, pero bueno, gracias a Dios tengo una iglesia que ora, así que ellos van a estar orando por esta situación, estoy tranquilo. No, soy yo que tiene que estar orando. Cada uno tiene que tener una relación con el Señor directa, responsable. Lo mismo que el carácter. Yo no puedo esperar a última hora para que mi carácter sea sometido, transformado, que el fruto del Espíritu aparezca en el momento de que Cristo me venga a buscar. No, eso es para ahora. Ahora tiene que haber gozo, paz, amor, paciencia. Todo eso
se disfruta ahora. Por eso es algo que uno debe prepararse en este momento. No es para última hora, no es una relación prestada, tiene que ser directa con el Señor. Así que estar preparado, esto de estar preparado tiene que ver con nuestra fe. La fe en que el Señor nos ha salvado, la fe en que el Señor nos ha rescatado, nos santifica, estamos en su camino, pertenecemos a su iglesia, honramos al Señor, le servimos, le alabamos, disfrutamos esa relación con el Señor. Así que todo eso tiene que ver con estar preparado para el momento. No lo sabemos, ni el día ni la hora. En cualquier momento puede venir el Señor y estamos listos y nos vamos con el Señor. Así que es preparados. Preparados con experiencias espirituales, conocimiento de Cristo, dependencia del Señor, tener comunión con Él permanente, lleno del Espíritu Santo. Aquí están, ¿no?, los detalles de aquellos que le buscan al Señor, y aquí están los detalles, los que no le buscan, los insensatos, sin preparación espiritual. No, eso no importa, ¿no? En algún momento vendrá. No tienen al Espíritu Santo porque no está en el corazón. Simplemente participan de una religión, pero no hay vivencia con el Espíritu, sin relación íntima con Cristo. Lo leen por la Biblia, pero no tienen una relación con Él. Eso es el problema. Corazón no santificado, no hay un ajuste del Espíritu Santo en su vida, no serán arrebatados, se quedan definitivamente. Y son discípulos solo en apariencia, parecen discípulos. Fíjense que las doncellas, las 5 doncellas, parecían todas iguales. Claro, vestidita de la misma manera, ¿no? Peinado de la misma manera. Usted lo puede ver también en un cortejo de boda, ¿no? Parece que están todas iguales, wow, todo. Pero hay 5 que eran prudentes y 5 insensatas que no tenían aceite. Así que la apariencia en el momento de la verdad se nota. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los verdaderos? Allí está, ¿no? Así que el Señor, la respuesta que le da a estas 5 insensatas que fueron a comprar aceite, y cuando llegan y golpean la puerta, el Señor Jesús, a través de lo que es la llegada del esposo, dice: ¿y ustedes quiénes son? No las conozco. ¿Por qué no las conozco? Porque ustedes no estuvieron en la procesión conmigo. Así que ustedes no anduvieron conmigo, no las conozco, no sé quiénes son. Ustedes no pueden entrar a esta boda. Este lugar es para los conocidos, no para los desconocidos. Los conocidos son los que tienen una relación con Jesucristo. Por eso volvemos otra vez al punto, ¿no? Que el Señor venga a nuestra vida, que tengamos una comunión diaria, una relación profunda con el Señor permanentemente, ¿no? Jesús de alguna manera también lo había dicho en el Sermón del Monte, si ustedes se acuerdan de unas 2 clases atrás, cuando hablamos del Sermón del Monte, ¿no? Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y están acá están los insensatos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Así que tiene que ver con lo mismo. Cuidado que Jesús repite las historias con el propósito de que la aprendamos, la retengamos. No existe la posibilidad de que si no conozco a Jesús vaya al cielo igual. No existe. Definitivamente el Señor lo ha dicho con tantas formas, tantas parábolas, tantas explicaciones, ¿no? Así que hay que entender eso. Necesito una relación profunda con el Señor, conocerlo a Él, saber quién es Él y quedarme con esto. Siempre preparados espiritualmente, llenos del Espíritu Santo, listos para el arrebatamiento, santificados. La Biblia también habla de vestidos limpios y resplandecientes. Comunión íntima con Cristo, luz, antorchas, luz en todo tiempo, diciendo quién es el Señor, iluminando a Cristo. Aquí viene el esposo, así que prepárense, allí estamos. El apóstol Pablo también había descubierto este secreto. Él en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Qué tremenda declaración. Ojalá que tú y yo la hagamos todos los días. Todo lo demás es basura a comparación de conocer a Cristo, de estar con Él, de relacionarme con Él hoy, experimentarlo al Señor cara a cara, ¿no? Así que los insensatos tienen un final triste, terrible, y el Señor ya lo había dicho en los últimos versículos de Mateo 24, 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese, hay muchos que dicen, no, una vez que soy salvo, siempre salvo. Espera, acá está hablando de un siervo de Cristo, que era siervo de Cristo, y de pronto dice, no, el Señor tarda en venir, sí, yo me vuelvo atrás, ¿no? Apostata de la fe, se vuelve atrás, y dice, el Señor lo va a castigar duramente. ¿A dónde? En el purgatorio. No existe el purgatorio. Acá está diciendo que va a ir directamente a la condenación eterna. Hermano, cuida tu salvación. Mira que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2, ¿sí?, que debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado. También Hebreos más adelante dice, cuidado que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los separe del Señor. Cuidado, preparémonos, estemos siempre alerta por lo que el Señor nos ha dado. Por supuesto que si estamos en el Señor, nunca nos vamos a apartar del Señor con ese amor que tenemos, con esa relación del Señor. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, excepto que uno mismo quiera irse. Pero algo externo no nos va a separar. Así que los que son prudentes se agarran de Cristo y yo creo en el Señor, creo que Él me sustenta, creo que Él me ha elegido, creo que Él me va a dirigir, así que yo confío plenamente en lo que el Señor va a hacer en mi vida. Un oidor de esta parábola fue Pedro, que había escuchado esta parábola de parte del Señor, y él dijo también, cuidado porque van a venir burladores. No sé si al lado tuyo has escuchado algunos burladores de la venida de Cristo. Ustedes siempre están esperando a Cristo y no viene, rumores de guerra siempre, toda la vida. No, dice eso Pedro, segunda de Pedro 3, del 3 al 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, que ya están entre nosotros, ¿no?, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, así dice Pedro. Cuidado con pensar que Cristo no va a venir nunca, ¿no? Y vivir la vida como a mí me parece, estamos perdiendo la oportunidad de una relación con Cristo estrecha, de poder irnos a la voz del Cordero, disfrutar con el Señor y además recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que, conclusión, tenemos que estar preparados. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Tenemos que estar preparados, listos, porque puede ser inminente e inesperado. En cualquier momento puede venir el Señor, ojalá que sea en este mismo momento y que no terminemos este video, este estudio bíblico, ¿no? Ahí estamos, en cualquier momento puede venir el Señor. Y si se ha esperado tanto tiempo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿O hace mucho que no viene? ¿O falta poco para que venga? ¿Cuál es tu perspectiva? Por eso estamos muy cerca, puede ser hoy mismo, así que atento, siempre velando, atentos, orando sin cesar. Mira que el diablo busca siempre tentarnos, desviarnos, desanimarnos, pero uno tiene que estar allí con el Espíritu Santo. Por eso es importante, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos mueve, nos motiva, nos dirige, nos recuerda la promesa, nos ayuda a andar en santidad. ¿Sí? Necesitamos ese aceite de la unción para ser esa luz que el Señor ha dicho que nosotros debemos ser. Así que debemos exhortarnos unos a otros. También dice eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Anímense unos a otros con esta palabra. El Señor viene, en cualquier momento viene y tenemos que estar preparados. Así que alerta, prepárate y prepara a otros también. Anima a otros. Animarnos unos a otros. Exhortar a otros también. A otros insensatos que no están preparados, decirle que la realidad espiritual es que en cualquier momento viene el Señor. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Enseñemos, digámosle que en cualquier momento viene el Señor. Expliquémosle a dónde vamos cuando
vamos a partir de aquí a la eternidad. Expliquémosle qué significa el cielo, que no es una nube donde vamos a estar ahí tocando un arpa. Expliquémosle de acuerdo a la palabra lo que significa, porque esto tiene que ser una esperanza diaria. Cada día debemos pensar que hoy puede venir el Señor. ¿Cómo estoy? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Miren que así eran como tenían que estar las vírgenes. Siempre listas, atentos, escuchando. Viene el esposo. Así que así debemos estar nosotros. Y esperar con gozo el momento de la venida del Señor, que puede ser hoy. Así que, hermano, ánimo. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ojalá estés de este grupo, en este lado. Las vírgenes prudentes, atentos a lo que el Señor está haciendo en los tiempos. Presta atención porque la venida del Señor está muy cercana. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta parábola que nos alerta a estar preparados en todo momento, porque, Señor, tu venida está pronta, es algo inminente, Señor, inesperado será, pero allí estamos nosotros atentos a esa venida. Señor, si tú vienes, ya aquí está nuestro corazón listo, dispuesto para disfrutar la eternidad contigo. Si tú te tardas es porque quieres que otros alcancen salvación. Ayúdanos, Señor, a hacer esas antorchas, esa luz, para que otros te vean a ti. Seamos, Señor, esas doncellas que iluminan tu camino, que te iluminan a ti, que tú, Señor, seas el centro, que te miren a ti, que alcancen salvación por tu gracia. Úsanos, Señor, para tu gloria. Y mientras tanto, aquí estamos firmes, esperando tu venida y disfrutar por la eternidad contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Atento, preparado. El Señor te bendiga grandemente.